Hola, mi nombre es Diego. Este canal se llama Viajando en Familia. Ahora te voy a contar cómo es mi experiencia alquilando un auto con la aplicación de Toyota Quinto para poder viajar en familia. Tiene pros y contras alquilar autos, pero bueno, yo ya he alquilado varias veces. En lo que va en esta aplicación debo haber alquilado 10 veces aproximadamente en lo que va del año. Siempre he tenido una buena experiencia. Los autos están en muy buen estado y el servicio es muy eficiente. Así que ahora repasamos algunos pros, algunos contras de alquilar autos para viajar en familia, si es conveniente o no. Obviamente también muchas veces depende del destino. ¿Cuáles son los pros? O por lo menos los que yo veo es la comodidad y flexibilidad. Puedes viajar a tu ritmo, parar cuando quieras. Yo tengo hijas chicas y bueno, puedes parar, conocer otros lugares. Te puedes desviar a alguna ciudad que vas pasando, te puedes quedar un día, estás cansado, bueno, te quedas a dormir o no. Obviamente eso también depende de cómo sea el viaje de cada uno. Hay gente que le gusta arrancar y llegar a destino. Nosotros somos más tranqui en eso, nos paramos en todas las estaciones de servicio, nos tomamos en nuestro tiempo, pero bueno, cada familia o cada persona es distinta, así que, pero entiendo también, hay gente que sale de acá y quiere llegar acá y no les importa, pero bueno, nosotros sí somos bastante lentejas en ese sentido. Tenés mayor espacio, puedes llevar todo el equipaje que necesitas y también tenés seguridad. Los autos están asegurados contra todo riesgo. Obviamente tenés que manejar con precaución y todo como si fuera un auto tuyo, cuidarlo todo. Bueno, estás pagando una renta, un alquiler, pero si manejas bien son autos nuevos que están bastante seguros. ¿Cuáles pueden ser las contras de alquilar autos? Y por ahí lo que mucha gente no sabe, esto ya lo voy a ir viendo más adelante, pero mucha gente piensa que alquilar un auto es caro, que puede ser más caro que viajar en colectivo. Entiendo esa parte, obviamente yo si tengo que viajar solo, probablemente viajaría en colectivo, pero bueno, mi familia somos 4 y me conviene alquilar muchas veces un auto y viajar los 4 que pagar un pasaje de colectivo cada uno. En nuestro caso no tenemos auto, así que cada vez que viajamos. Ahora te cuento un poco de mi experiencia, por ejemplo, o un ejemplo es a principios de este año yo alquilé el auto 12 días, me salió alrededor de 100.000 pesos, una cosa así, o 120.000 pesos. Y donde el destino que habíamos elegido para ir de vacaciones, yo tenía que hacer 1.200 kilómetros, me salía a 30.000 pesos cada uno, 32.000 pesos. Entonces nos terminaba saliendo a un poco más de 120.000 pesos los 4 y el auto nos salió por ahí 100.000, 40.000 pesos de combustible, nos gastamos 10.000 pesos más de combustible, pero tuvimos la comodidad de conocer un montón de lugares entre medio del viaje, hacer unos destinos que no teníamos pensado ir y eso nos favoreció mucho. Obviamente lo que les decía, podemos viajar a nuestro ritmo, bajarnos, tomar fotos, visitar lugares que queríamos, no dependíamos de horarios de colectivos. Ahora veamos la interfaz de la aplicación Quinto, la buscamos en Play Store, suele ser un poco lenta, la verdad que sí, la han actualizado un par de veces, antes era más simple pero siempre ha sido un poco lenta, no tiene tantas opciones. Tiene para cargar nuestros datos personales, ahí vamos a tener que cargar foto del DNI, foto de carnet y medio de pago. También tiene la opción de mis reservas. Por ejemplo, acá en esta foto que se ve acá, se ve mi reserva para el día 2 de enero que hemos alquilado y que ahí, como les decía, vamos a empezar a subir poco más de la historia de nuestro viaje. Vamos a la opción de datos personales, cargamos el mail, como les dije recién, carnet, documentos, si hay alguna promoción, si tenés algún código.
lo tenés que cargar en esta parte. Para reservar vehículo vamos a ir a la opción amarilla que dice reservar vehículo. Vamos a elegir la fecha y el horario. Yo siempre trato de poner el mismo horario. No sé, lo pido el lunes a las 8 de la mañana, lo devuelvo el miércoles a las 8 de la mañana. Si te pasas una hora, te cobran un día más. Así que tenés que poner siempre la misma hora como para que te cobren el día. Con el circulito nos va a marcar la opción que tengamos más cerca de nuestro domicilio. Por ejemplo, el que me marca a mí es un concesionario oficial de Toyota. Ahí ya que elegí la fecha, elijo el concesionario y ahí me dan los aptos que hay para elegir y cuál necesito reservar. Todos tienen distintos precios. Lo puedo reservar. El cobro ahora creo que te cobran 72 horas antes de entregarte el auto, te lo cobran de tu tarjeta de crédito y así puedes reservar igual con varios meses antes, o si querés pedir uno ya, lo pedís ya y automáticamente te lo reservan. Obviamente te cobran ahí nomás, pero yo cuando son reservas más largas te lo cobran 3 días antes. En conclusión, yo en mi experiencia obviamente recomiendo alquilar autos. Si es en Quinto, para mí mejor. Lo bueno que tenés de esta agencia, que vos tenés el celular y ahí te va marcando todas las agencias donde podés retirar algún auto de Toyota y lo podés devolver ahí. Podés viajar, es muy conveniente en mi caso para viajar en familia. Lo que les dije al principio del video, es mucho más cómodo y más flexible que viajar el colectivo. El precio puede ser similar, un poquito más, un poco menos también a veces, y siempre tenemos que tener en cuenta la responsabilidad al conducir con cuidado y tratar de respetar todas las normas de tránsito. Esto es para todos. Espero que te haya sido útil este video. No te olvides de suscribirte al canal Viajando en Familia. Como les enseñé recién en la aplicación, ya tengo reservas para el 2 de enero, así que vamos a viajar. Y ahí vamos a empezar a subir videos más seguidos. Así que si tenés alguna pregunta, dejala abajo en los comentarios. Nos vemos en cualquier momento.